días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Me voy a quedar parado ese rato. Vamos a continuar con este estudio, esta serie que se llama La Divinización de María. La Divinización de María. Ya van con este 4 domingos. Vamos viendo está documentado, está en YouTube. Ya lo tienen los varones, las hermanas en su chat. Entonces, está documentado para que lo quieran checar posteriormente. Continuamos con este estudio. Yo les mostré aquí la parte 3. Miren, vamos a ver. El clero romano confunde el concepto de deidad al considerar a María como la Madre de Dios. En este domingo vamos a hacer énfasis en lo que es la deidad. Yo sé que está un poco difícil de entender, pero no es necesario que tengamos que entender, sino que tengamos fe y lo demos por hecho, porque por fe nosotros creemos. Entonces, aunque no le entendamos 100%, vamos a hacer una explicación de la deidad, compararlo con lo que enseña el clero romano, porque ahí nace la confusión de este punto, que es la divinización de María. Estamos viendo los dogmas católicos, fíjense bien, que María es la Madre de Dios, que María Inmaculada, que no tuvo pecado, que fue siempre virgen y que ascendió al cielo. El domingo pasado vimos demostrado gráficamente que María no ascendió al cielo, porque ellos tumban el Hades, no consideran el Hades. O sea, hagan de cuenta que lo que dice Lucas 16, lo que dice Jesús, ellos no lo consideran. Y la ponen hasta el cielo, ¿verdad? Ya lo expliqué, lo pueden ver en el YouTube, en la parte 2. Pero ahora, fíjense bien, vamos a ver ahora la deidad bien explicada. Y el otro inciso, si es que alcanzo a verlo, la Figueroa, si no lo vendríamos el otro domingo, si Dios quiere, el inciso B, que es para que María pueda ser intercesora. Los católicos tienen que resucitarla. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Para que María pueda ser intercesora, los católicos tendrían que resucitarla. Entonces ahí, eso va a estar bueno. No sé si lo alcance a ver ahorita, pero vamos a continuar con el inciso A. Dice la Biblia que, fíjense bien, esto es lo que tienen que saber, que Jesús como Dios preexistió al mundo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, antes de que todo el mundo fuera fundado, Él preexistió, Él existió antes. Entonces, si María, ¿cómo va a ser la Madre de Dios? Entonces tendría que haber preexistido antes de Dios. ¿De Dios? Por eso es lo que vamos a ver. ¿Y cómo sabemos que en ese texto, en qué nos basamos? Acuérdense que aquí es puro texto. Texto sin contexto es puro pretexto, ¿verdad? Entonces, en Juan 8:58, fíjense lo que dice. Fíjense, hermano Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Con eso queda aterrizado de que Jesús preexistió al mundo. Con eso es bien importante ese punto. Con eso ustedes pueden explicarle a los amigos católicos cómo está eso. Fíjense bien. Miren, aquí yo traté de hacer en resumen ese punto en 3 puntos, en tres partes. Para que María sea la Madre de Dios, tendría que existir antes que su Hijo, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Para que fuera la Madre de Dios, tendría que existir antes que su Hijo. ¿Sí? Ok. Número 2, fíjese bien. Aquí es lo que ya hemos visto, tú me estás asesorando, hermano Tom. Dice: si María y el Espíritu Santo son esposos, como ellos alegan, como afirma el clero romano, fíjense, si María y el Espíritu Santo son esposos, ¿por qué dicen eso ellos? Porque el que la fecundó fue el Espíritu Santo, no fue José. Entonces, el Espíritu Santo es el Padre de Dios.
Hablando de Dios como deidad. Dios como deidad. Ahorita vamos a ver qué quiere decir deidad y de qué está compuesta. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre no es lo mismo que Dios Hijo. Dios Hijo no es lo mismo que Dios Espíritu Santo. Entonces la deidad está compuesta de 3 personalidades. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, si es así como dicen ellos, que si son esposos, entonces el Espíritu Santo es el padre o papá de la deidad, porque dicen que María es la madre de Dios, Dios como deidad. Todas el paganismo ya dijimos que proviene de Babilonia, y la reina madre de todas, que es la misma en todas partes del mundo, es Semíramis. Acuérdense bien, Semíramis en Babilonia es donde hubo la confusión, y de ahí empezó todo, las lenguas y todo. Está en Mesopotamia, está entre el río Tigris y Éufrates, allá por los Afganistán, Irak. Entonces, de ahí salió todo. ¿Cómo manejan todas las diosas con D minúscula, paganas? Siempre manejan que la mamá es la diosa y que el esposo es el dioso y el hijito es el diosito, minúsculos. Ellos tienen aún, Semíramis tenía el esposo que se llama Nimrod, y el hijito que tenían ellos se llama Tamuz. Entonces ellos confunden, bueno, esa es una deidad, y como se la copiaron, acuérdense que en el siglo III se copiaron todo eso para meterlo en el catolicismo, todo se lo han copiado al paganismo. Entonces dijeron, bueno, como Semíramis tiene su hijo y su papá, pues entonces es literal. Entonces así agarraron a la deidad como una cosa literal, y no puede ser literal. Literal quiere decir que es de veras. O sea, no pueden hacer eso, porque es una sola naturaleza en 3 personalidades. Es la que le llaman Trinidad, que no viene en la Biblia, lo repito, pero quiere decir deidad. La deidad es una sola, pero compuesta de 3 personalidades. Entonces ellos quieren hacer lo mismo, una cosa literal. Por eso que María es la mamá y que el Espíritu Santo es el papá. Una forma de presentación al ser humano. Exacto. Entonces por eso la deidad, fíjese bien, hermanos, aquí está abajo en el número 3, el dedo número 3. La deidad no está constituida de una familia literal. Y ellos siguieron confundiendo, por eso les estoy diciendo que ellos confunden la deidad, cómo la interpretan. Dice, no está constituida de una familia literal, con padres, madres, hijos e hijas, como algunos dioses con D minúscula de la mitología griega o romana o babilónica. Así no es, sino que los títulos, fíjense, de la primera y segunda persona de la deidad, como el Padre y el Hijo, son la primera persona, Dios Padre; la segunda persona, Dios Hijo; la tercera persona, Dios Espíritu Santo. Los títulos de la primera y segunda persona de la deidad, como el Padre y el Hijo, no denotan una relación literal familiar. No confundan. No denotan esa relación literal familiar, sino enfatizan su naturaleza de unidad divina. ¿Fíjense bien cómo están las cosas? Entonces, esa es la confusión que les quería decir, de que están mezclando. Ese es el punto 1. Están mezclando lo literal con lo divino. No se puede, hermano. Entonces, por eso, lo que les dije, la diosa Semíramis, Nimrod y Tamuz era una cosa literal, y ellos lo quieren transportar. ¿Por qué? Porque lo copiaron. Hoy el catolicismo copió a los babilónicos, se copió. Entonces, ese es el punto. La Biblia enseña que Dios está constituido de 3 personalidades en una sola naturaleza. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está la demostración otra vez visualmente, cómo se repite todo, cómo se muta de la diosa Semíramis con su hijo dándole pecho a la Virgen María, que la copiaron así, ¿verdad? Entonces eso ya lo vimos en la parte 1 y 2. Ok. Mire, el clero romano, repito porque debe quedar bien claro, confunde el concepto de deidad. Dice bien, la Biblia dice que Jesús, como Dios, preexistió el mundo.
¿en qué texto nos amparamos? En Juan 8:58, que quede bien claro, que dice, Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Entonces, por eso Jesús como Dios preexistió al mundo. Mire, esto es bien importante. María es la madre de Jesús. Es lo que dice la Biblia. María es la madre de Jesús, no María es la madre de Dios. María es la madre de Jesús. ¿Dónde lo vemos? En Juan 2:1. Ahí tienen el contexto, el texto. Dice, en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Nos está relatando Juan en el capítulo 2, que dice, madre de Jesús. Ahora, número 2, la madre de mi Señor. ¿Quién dijo la madre de mi Señor? Elizabeth, la mamá del primo de Jesús, que era Juan el Bautizador. Porque se puso muy contenta, porque dijo, que la madre de mi Señor Jesús venga a mí. Estaba bien, porque María fue a visitarla cuando estaba embarazada. Entonces dice que María, la madre de mi Señor Jesús, venga a mí. Ahí se está diciendo, no la madre de Dios. Ahora, tercero, Jesús es Dios. Acuérdense el silogismo que ya lo vio el hermano Toño, lo explicó, el silogismo que se basa los apologistas católicos. Se basan en tres premisas. Jesús es Dios. Le dicen no. Sí. Es que la gente considera, bueno, el catolicismo considera que como María es la madre de Dios, de Jesús, entonces viene siendo la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Ahí está. Entonces, ¿entendieron lo que está diciendo tu hermano? No, eso se llama silogismo. No consideran que el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, tienen que formar una familia literal, como usted lo dice, para poder tener cierta aceptación entre todos. Y eso no puede ser. Tiene que considerarse lo que Dios dispone para que el hombre tenga en alguna medida cierta participación o conocimiento de él. Ahí está bien el Jesús es Dios. Entonces, si Jesús es Dios, entonces María es la madre de Jesús y María es la madre de Dios. Esa es la conclusión que sacan. Y ahí se agarran, y no analizan lo que dice Juan 1:1, lo que dice Juan 2:1, Lucas 1:43, etc. Y también Juan 8:58, ese se les debe quedar en la mente. Juan 8:58, que preexistió antes de su muerte. Y también, hermano, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿a quién le oró? A su madre. El padre. Eso, esa es otra. Él no le oró a su mamá. No. Y el padre. Él le oró a su padre. Si es posible, pase de mí. Hermano, hay que tener en cuenta en la concepción católica existe lo que le llaman la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Para ellos eso es la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Pero esa figura de la Sagrada Familia no es por el catolicismo que nosotros conocemos, no nace ahí. O sea, eso viene desde mucho tiempo atrás, desde los egipcios. 2500, 3000 años atrás de Jesús estaba esa figura de la Sagrada Familia, Horus, ese hijo. Entonces, y estos son personajes egipcios. Entonces, pero todo el mundo católico que nosotros conocemos hoy es el resultado de la fusión, porque en el Imperio Romano, que tenía su culto pagano, entonces ellos mantuvieron su culto. Cuando adoptan el cristianismo, cuando el imperio adopta el cristianismo como la religión oficial, fusionan los cultos romanos antiguos con el cristianismo recién nacido. Entonces los fusionan y hay figuras que disfrazan unas con otras y entonces por eso para el católico es así, pero la Sagrada Familia es desde los egipcios. sí, o sea que estás corroborando que ellos agarran cosa literal y la quieren involucrar con lo divino.
Perfecto, muy buena explicación. Hermano, A ver, hermano. yo pienso que la Virgen María fue un vaso usado, digo, que usó Dios, nuestro Señor, para la creación de Cristo. Sí, Pero fue bienaventurada por eso, sí. pero no viene siendo la madre de Dios. Fue usada como algo divino, algo. Fue la anfitriona, Sí, exactamente. de recibir al Hijo de Dios. Muy bien, hermano, están entendiendo perfectamente. Entonces, dado que María, para que María sea la madre de Dios, tendría que existir antes que su hijo. Y dado que esto no puede ser el caso, el título Madre de Dios, por resumen, no es. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y también esto que ya lo vimos. Con esto también ustedes pueden refutar que ya lo han explicado los hermanos. A ver, hermano, échale. Sí, hoy hay un texto el cual conocemos, Échale fuerte, hermano. Se oiga. el cual conocemos, y es en Hebreos, capítulo 1, dice, hablando de Jesús, y hablando de Dios, dice, porque aparte de los ángeles, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pregunta, aparte de los ángeles, a ninguno. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Está hablando aquí el escritor y dice, habla Dios. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, note, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué no hace mención de la madre de Jesús? Ahí está. Porque no tiene nada que ver ahí. Todavía ni siquiera todavía Exacto. Muy bien, ¿no? existía. Entonces, es necesario que consideremos todo esto de una manera sencilla, como dice Y el agregando lo que dice el hermano Antonio, lo que vimos en la parte 2 que ya está en YouTube, vimos que el mismo Jesús refutó, no quiso que le dijeran, mira, ahí está tu madre. Ahí está tu No madre, era lo que tu dijo, hermano. no, mi madre y mis hermanos, mis discípulos. O sea que él refutó que lo mencionaran así. Entonces, qué buena aportación, hermano. Si el texto dice, o en los pasajes anteriores dice, que a nadie se debe de inclinar, no te inclinarás ante nadie. Y aquí dice Dios, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No hay nadie superior a Él. Quien lo quiera poner superior, bueno, pues es un mero deseo, nada más. Es una mera sugerencia, si tú quieres decir, pero no es. Muy bien, hermano, muy bien explicado. Miren, hermanos, qué bueno que estamos comprendiendo todo este tema. Ya nomás, por último, ya no vuelvo a repetir lo que dice el clero romano. Vean ese pedacito, ahí está en el librito que tiene. Dice que María es madre de Dios, de la deidad, y que María es esposa del Espíritu Santo. Ah, sí, eso dicen ustedes, los católicos. Bueno, sin embargo, si María y el Espíritu Santo son esposos, entonces el Espíritu Santo, dicen hasta dónde llega una blasfemia teológica. Están blasfemando, están denigrando a María. Dice, entonces el Espíritu Santo es el Padre de Dios, de la deidad. Ese es el punto que ustedes pueden aterrizar a las personas que no entienden, ¿verdad? Ese es el punto. Ok, fíjense bien. Bueno, esto ya lo vimos, pero no. Vamos a ver. Miren, fíjense bien, hermana Rafaela, que gracias a Dios ya está aquí otra vez. Nosotros, después de su enfermedad, Dios la bendiga. Aquí estamos viendo una representación gráfica de lo que es deidad. Yo sé que pues muchos no les va a gustar, no quieren, o se complica la cosa, ¿verdad? Pero yo traté de explicarlo visualmente. Miren, deidad es deidad. Deidad es decir, fíjate bien, deidad es la cualidad o condición de qué? De ser Dios. Deidad es la cualidad o condición de ser Dios y que posee los atributos divinos. María no posee los atributos divinos. ¿Cuáles son, hermana Carmen? Un atributo divino. Dios está en donde? En todo parte. Omnisciente, omnipotente, omnipresente. Esos son los atributos divinos, eternos. Entonces, Hermano, y María también, ella tuvo necesidad todavía de
de un Salvador. de un Salvador. De sierva. Sí. Ahí está. No, ya está entendiendo muy bien, qué bueno. Mire, entonces es lo que quiere decir deidad, que posee los atributos divinos, que son eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Entonces, la Biblia enseña que Dios está compuesto de tres personalidades, son los tres circuitos que están abajo, son tres personalidades. Esto es importante, hermanos, no se me vean, pongan atención, porque mira, estos son los tres circuitos que están abajo, son las personalidades de la deidad. La Biblia enseña que el Padre es una personalidad de Dios y enseña que Jesús es otra personalidad de Dios y que el Espíritu Santo es otra personalidad de Dios. Cada uno tiene un trabajo. Entonces, pero todos tienen los atributos divinos. Jesús tiene los atributos divinos. Jesús Hijo. Cristo es Jesús Hijo. Y Jesús Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Todos tienen nuestros atributos, hermano. Ahora, que si quieren ustedes, ¿cómo explicar? Ahí están los textos. Ahí están los textos. A ver, hay asesoramiento. Hay que hablar de las cualidades divinas. Una de las cualidades divinas, aparte de las tres que ya mencionó la hermana acá, Sí. que son exclusivas de Dios, de la divinidad, y es lo que es la preexistencia. O sea, fuera de Dios no hay preexistencia. Y si eres divino, entonces eres preexistente. Por lo tanto, la María no puede ser divina, porque no es preexistente. Ella no fue antes de él, sino fue una criatura más, con sus reconocimiento, como la madre de Jesús, de nuestro Señor, pero nada más. Muy bien. Bien entendido. Hermano, A ver, échale. quisiera explicarlo así, ilustrado de una manera así. Échale fuerte. De una manera así. Las hermanas tienen un molde Sí. y ese molde lo usan para hacer un pan. Así. Pero si a ese molde le quieren dar vida, que no la tiene, pues lo van a creer como porque es la base, es el molde. Y van a decir, bueno, pues es que tenemos que verlo bien y cuidarlo bien y adorarlo porque ahí dice todo. No puede ser eso, porque es un molde. María es un instrumento de Dios que lo utilizó para que su hijo viniera a encarnarse, El anfitrión. para que tomara forma humana, nada más. Es la vasija que vimos en la primera clase. Sí, ese es el molde, Es la vasija. para que él tuviera vida humana. Eso. Muy bien. Hasta ahí nada más, pero no podemos darle vida o divinidad que no la tiene. A ver, allá, antes de la hermana, y ahí está una hermana. A ver, hermana, échale. Fuerte. De hecho, en los católicos Fuerte. dicen que la Virgen es siempre virgen. Ellos dicen eso siempre, que la Virgen es siempre virgen. Ellos tienen esa idea. Si ahí no lo sacan. Eso que está diciendo usted se llama dogma católico. Son 4 dogmas que les expliqué que lo hicieron en el año 431 en el concilio de Éfeso. Uno de ellos es María siempre virgen. Pero, ¿qué pasó con los hijos? Con los hijos que tuvo después, con José, tuvo hermanas y hermanos. Ellos, díganme, voy a decir, ellos, fíjense cómo puede ser el asunto. Más el otro domingo, ellos, a los textos que dicen, fíjense bien, Nora, los textos que nos apoyan a nosotros son los que están escritos en el Nuevo Testamento. Todos los textos refutan directamente lo que ellos dicen. Pero, ¿en qué se basan, hermano? ¿Por qué ellos sacan una cosa diferente? Porque ellos tienen los libros apócrifos. Es lo que vamos a ver, si Dios quiere, el otro domingo. Los libros apócrifos. Entre ellos está Tobías. ¿Cómo vas a asesorar el otro domingo? Tobías, Macabeos, que está leyendo el hermano Jesús. Primera y segunda de Macabeos. Ahí dice claramente, ellos distorsionan todo y eso está escrito de manera que ellos se apoyen de que fue siempre virgen. ¿Sí? De ahí lo sacan. No voy a tener chance de llegar a ese punto
del Macabeo, porque lo voy a explicar, y de la Septuaginta. Fíjate bien poco, porque me asesores el otro domingo si Dios quiere. En la Septuaginta, esa fue escrita en el año 300 años antes de Cristo, y ahí estaban esos escritos. Pero esos escritos, hermanos, son apócrifos, quiere decir que son dudosos, no fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque ni Jesús ni los apóstoles los mencionan. Fíjense bien, ni Jesús ni los apóstoles mencionan eso, si no entonces se hubiera contradicho Jesús y los apóstoles. Esos libros fueron escritos para enseñar esas creencias, de que María es intercesora. Si ustedes leen, el hermano Jesús lo está leyendo, segunda de Macabeos, ahí está diciendo que María es intercesora. Entonces, hay un padre que se llama el Padre Toro, que es venezolano, y tiene miles es apologista, y entonces les echa a los protestantes. Otra vez repito, nosotros no somos ni católicos ni protestantes, tampoco judíos, somos la iglesia del Nuevo Testamento. Y él cree que todos somos iguales. Dice, no, pues lean, dicen, hay otro que se llama Sabiduría. Y eso bien, investiguen. Sabiduría es otro libro apócrifo. Leanle, dice que es madre de Dios. Pues es que eso está ajustado. Ellos lo ajustaron, y el que no le crea eso es anatema, así dijo el concilio. Si un católico no le crea en libros apócrifos, es maldito. Entonces tienen que creerle, y se pasan por el arco, pues bypasean a lo que dice el Nuevo Testamento, porque ellos se agarran de ahí. Entonces, ¿cómo no refutas? Es lo que les estoy diciendo, que ellos tienen como norma esos libros apócrifos, pero ni Jesús ni los apóstoles se basaron en ellos, porque dicen lo contrario. Y ya existían desde el año, acuérdense que desde el año 400, dice bien, al año 0, donde nació Jesús más o menos, ahí ya no hay nada. Malaquías fue el último, ¿sí o no? Entonces ahí había una tribu que se llamaban los Macabeos. ¿Qué me debes ayudar? Eran terroristas. Los Macabeos eran guerrilleros judíos, y entonces pues ellos de ahí nació el nombre. Ellos tuvieron sus lugares, momentos, o sea, lucharon por liberar el templo. Eso. Por liberar el templo de la mano griega, porque pues hacían sacrificios desde el templo. Sí. Ellos estaban indicadísimos, que lo liberaron cerca de 160 años antes de que se liberaron el templo. Bueno. Y la fiesta de la esa es su 16 de septiembre de él. Sí, y ahí lo ponieron. Jesús celebraba ese 16 de septiembre de. O sea que eso de los Macabeos, como está diciendo el hermano Hugo, existió entre el 400 y el 0, de decir Jesús, ¿verdad? Y era un grupo guerrillero, terrorista, no sé cómo llamarlo. Los Macabeos eran el fundador de ellos, o sea, sus hijos, y de esa forma que funcionaban a los tribus. Y ahí defendían a los mis hermanos y mis hijos y sus hijos y todas las tribus. Entonces, ellos hicieron guerrilla contra los griegos y liberaron al templo de los griegos. Exacto. Y eso fue su contribución. Pero y ahora, ya, el libro de los Macabeos, ese libro, hermano, usted debe saber que lo escribió un palestino, y luego después ese primer libro, y luego después uno de Siria, otro personaje, un humano lo escribió, no el Espíritu Santo. Él relata, fíjese bien, él relata lo que está diciendo Hugo, de cómo eran las guerras y cómo era todo lo que pasó en esa época. Y luego ya pues ya le fueron agregando. De hecho, ese libro está más que nada histórico, cultural, pero está inspirado en el nombre, por lo menos, y Flavio Josefo. Y entonces de ahí sacan ellos, en segundo, yo les voy a dar la cita, y ahí sacan ellos que María es intercesora. Dice, pues la Biblia no dice, el Nuevo Testamento, ni Pablo, ni los hebreos, ni nada dicen de que es intercesora, pero ahí dice, así es que se tienen que hacerle caso. A ver, hermano, échale fuerte. hermano, no puedo seguir echándole más leña al fuego acerca de la Virgen María. Y a ella no se le dieron poderes de salvación de nada, se le dieron más poder a los apóstoles que a la Virgen. La Virgen María solamente
hacen el milagro y ahora hasta te aparecen humanos en árboles. Pero hermanos, eso lo vamos a ver si Dios quiere el otro domingo. Miren, fíjense bien, es el punto número 8 de un cuadrito que les puse. Fíjense cómo dicen ellos. Que no es intercesora. Bueno, dice, entonces tú ¿por qué? ¿Por qué el hermano Jesús ora por mí cuando yo estoy enfermo? ¿Por qué? Dice, pues entonces María también puede orar. ¿Por qué? Porque ellos creen que los muertos también pueden interceder en oraciones o rogativas o peticiones por otros vivos. Un muerto no puede interceder por un vivo. Todo lo que dijo el 1 Timoteo, lo que dijo el apóstol Pablo, dice, hagan oraciones, pero por los vivos, no digo que por los muertos. Entonces ellos creen que María, esa es la confusión, que María, ya muerta, pero de ellos dicen, no murió, está en el cielo. Ya lo refutamos eso, que nadie puede estar en el cielo. Juan 3:13, nomás el que descendió y bajó. Ella, como está allá, puede interceder, porque esa le ayuda a su hijo, le ayuda en el plan de salvación y lo redime. Pero los únicos que pueden interceder por nosotros en el cielo son Cristo y el Espíritu Santo. Y hay textos que les voy a poner. Cristo, otra vez de memoria, los únicos que pueden interceder por nosotros en el cielo son Cristo y el Espíritu Santo. Les voy a dar el texto. Pero aquí en la tierra, los que pueden interceder por nosotros son los vivos. ¿Qué dice 1 Timoteo? Hacer oraciones rogativas, le dice Pablo a Timoteo. Si estás vivo, y ellos, esa es la confusión de ellos, pero ellos lo eliminan diciendo que María es intercesora por medio de 2 de Mateos capítulo 12, un versículo que está por ahí, de que ella es intercesora. Entonces es bien importante, hermanos. Ahorita les adelanté un poquito de lo que, si Dios quiere, lo que sigue. Pero sí está bien capiscar, pero sí está bien, ¿verdad, hermano? Bueno, entonces ya les quedó claro cómo está la deidad. Muy bien, otro diagramita. Acuérdense que visualmente de un vistazo se ve. Mire, fíjese cómo lo interpreta usted ahí. Dice, el Padre es Dios. El Padre que está arriba es Dios, que es la deidad. O sea que tiene todos los atributos divinos. Al lado derecho, el Espíritu Santo también es deidad. Y al lado abajo, al lado izquierdo, el Hijo también es deidad. Pero el Hijo y el Padre no es lo mismo. Ni el Padre ni el Espíritu Santo es lo mismo. Ni el Espíritu Santo y el Hijo es lo mismo. Visualmente, pónganlo en el cerebro, hermana Rafael. Muy bien. Entonces, ese es el punto para que dé un golpe. Lo que les decía hace rato, es cierto que tratar de comprender la naturaleza de Dios es difícil. Es como intentar comprender los alcances infinitos del universo con nuestras mentes finitas. Ambas cosas son imposibles. Pero para aquellos que aceptan la Biblia como inspirada por Dios, o sea, la Biblia inspirada por Dios, no los libros apócrifos que son hechos por hombres, ¿sí? Y ni Jesús ni los apóstoles los reconocieron. Jesús tomaba, se salía la Septuaginta, porque es el Antiguo Testamento de él. La Septuaginta es la primera traducción que se hace de la Torá al griego. Es la primera traducción que se hace. Que se hizo en Alejandría, ¿verdad? Entonces quiere decir 70 escritores, ¿crees? ¿Sí? Septuaginta quiere decir 75, pero fueron 72 escritores judíos, rabinos judíos que hicieron esa traducción del hebreo al griego, encargada por el emperador Ptolomeo. Muy bien, qué bueno, ese es otro dato que debemos de saber, hay que saber cómo está el asunto. Entonces en la Septuaginta Jesús se la sabía y se cree que también había ciertos escritos apócrifos, históricos, ¿ves? Pero Jesús nunca los mencionaba ni los apóstoles, les repito, no están. Entonces, ni Pablo ni nadie. Ok, entonces ya quedamos con eso. Dice, hermanos, la Biblia revela la naturaleza de Dios. Aceptemos lo que nos revela por fe. O sea, hay
revela todo lo que nos revela por fe, incluso cuando no podamos comprenderlo, hermanas, si no pueden entenderlo, porque a veces están enfermas o algo, ustedes, nomás por fe tenemos que entenderlo. Ok, muy bien, vámonos. Mire, otra vez, ya para resumir, porque estamos estudiando la deidad. La palabra deidad significa lo mismo que Dios, de memoria. Deidad es lo mismo que Dios, que otros dicen Trinidad. Es decir, al hablar de la deidad de Cristo, pues se afirma que Él posee todos los atributos divinos. Cristo es Dios, de memoria. Cristo es Dios Hijo, no Dios Padre. Pónganse muy listo. Cristo es Dios Hijo, porque hay Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque es eterno, todopoderoso, omnisciente, y lo que dijo la hermana Carmen. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Está dando Romanos 9:5, que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Ahí dice el texto, ¿dónde nos hacemos? La Biblia dice claramente que Cristo es Dios, que no es Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Ok, ese es el punto que quiero que les quede claro. Mire, ¿qué tan bíblico es el título Madre de Dios? ¿Qué tan bíblico? Vamos rematando esto. Fíjense bien, la experiencia histórica nos revela que, una vez más, que los concilios no son infalibles, o sea que se equivocan. Acuérdense que ellos, por medio de concilios, el clero romano hace las decisiones, son humanas, pero ellos dicen que son dogmas, que ellos no se equivocan. Entonces, sin lugar a dudas, el ser que María dio a luz es la segunda persona de la deidad, eso estamos de acuerdo. Sin embargo, aplicar a María el título de Madre de Dios indiscriminadamente es no solo irresponsable, sino también engañoso. La persona que es teológicamente ignorante, puede llegar a creer que el Dios eterno tiene una madre. Estamos analizando qué tan bíblico es el título Madre de Dios. El que es ignorante puede suponer, no, entonces Dios tiene madre. Fíjense bien, cuando en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que crearon, lo que decía ahorita Hugo, crearon todas las cosas y que siempre han existido, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, crearon todas las cosas que siempre han existido, no proceden de alguna madre, no proceden de madre alguna. Con eso aterrizamos. Fíjense bien, el Hijo se unió a María como madre solo con respecto a su humanidad, no a su deidad, como explicaba el hermano Antonio. O sea, se unió María con el Hijo con respecto a su humanidad, ¿sí? No a su deidad, que no lo mezclen. Ahí es donde está la confusión de la deidad, que ellos hacen, los católicos hacen así. Dicen, María no fue la fuente de existencia de Jesús, sino solo el organismo o la vasija que actuó como vehículo para la encarnación del sempiterno Hijo de Dios. Ella fue nomás la vasija, no la fuente. Cuando decimos fuente, quiere decir que ella la creó. Eso se lo dije el primer domingo. Dice bien, aquí está esto. Como sabemos, el Hijo existió antes que su madre. Y en realidad ella le debe la existencia a él. Es al revés. Ella le debe la existencia a Jesús. La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando dice verbo, es la palabra, y en otras versiones es Jesucristo. El verbo es Jesucristo, préndeselo de memoria. El verbo es Jesucristo, se hizo carne. Entonces, Jesús como Dios, resumen, preexistió el mundo. Nos apoyamos en Juan 8:58, porque Él, antes que Abraham fue Él, para que María sea la
existir antes que su hijo. Tendría que existir antes que su hijo. Eso ya lo vi. Además, pero esto ya está. Mire, este es un razonamiento. Fíjese, hermano Rafaela, es un razonamiento lo que estoy aquí. Jesús es anterior a todas las cosas creadas, ¿sí o no? Porque es el principio y el fin. Entonces es anterior a todo lo creado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, hermano? Fíjese bien, aparte de Jesús, no había nada hecho que haya sido hecho. Fíjense cómo están las palabras. O sea que a veces es puro análisis. Que aparte de Jesús, no había nada hecho que haya sido hecho. Dice cómo está. Dice, en pocas palabras, ahí va, puro razonamiento, a menos que Jesús se haya creado a sí mismo, no es creado. ¿Por qué? Los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es Dios, que fue el primero que se creó. Fíjense nomás. Y ustedes les tocan a la puerta y les atienden, no. Con eso ustedes, fíjense, hermano Rafael, los testigos de Jehová dicen que Jesús es Dios con D minúscula. Todos estos textos que vimos no les sirven a ellos. Dicen que es creado, que fue lo primero que se creó, para que ustedes estén listos. Porque aquí en la iglesia de Cristo, y como miembros, debemos saber cómo piensan nosotros, para poder enseñarles y convencerlos, no que nos convenzan al revés. Pero esto es cierto cuando esto. Acuérdense, María es la vasija, se lo dije el primer domingo. Es el receptáculo que usó Dios para que naciera su hijo. Es la vasija, no la fuente que provee salvación, porque ellos dicen que es la que te provee, que es la que te da, que es la que te intercede. No es la fuente, es diferente ser una fuente a ser un receptáculo, vasija. Otra vez, dice bien, hermana Teresa, María es la vasija o el receptáculo que usó Dios para que encarnara a su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. No es la fuente que nos provee salvación, como alegan ellos, ¿sí? Por todo lo anterior que hemos visto. Entonces, a ver, como ahora en la actualidad hay mujeres que no pueden tener bebés, ¿qué hacen? Contratan un vientre. Exacto. Ajá, y no por eso ella lo va a llevar 9 meses, no por eso es hijo de esa persona que tiene al bebé ahí. Ella nada más fue instrumento, fue la vasija. Más no claro, es como está indicando la hermana Irene, los vientres Alquilados. Más claro. Muy buen ejemplo, hermano. Muy bien, mire. A ver si le terminamos aquí. Todavía me faltan 5 minutos. Bueno, esta vez se viene. Esto ya lo hemos visto. Mire, nomás quiero que vean esa flechita que está ahí, para que vean. Dice, en su Evangelio de Juan 1:1, bajo la influencia del Espíritu Santo, Jesús revela, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Váyanse ustedes, dice, el Verbo, número 2, Jesús es llamado aquí el Verbo. Entonces, esto está complicadito, pero ustedes como miembros, cuando vean la palabra Verbo, quiere decir Jesús. Fíjate bien, fíjense bien, quiere decir Jesús, el Verbo. Vamos a ver en el punto 2, dice, el Verbo es Jesús. ¿Por qué? Por Juan 1:14. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es? Jesús. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, en resumen, el Verbo de memoria es Jesús. Y luego dice, para obtener el impacto completo de Juan 1:1, en relación con Jesús, sustituyamos el nombre de Jesús cada vez que se usa. Mira, otra vez, ahí está la flechita así. En vez de Verbo, vamos a leer que diga Jesús. Dice, el Verbo o palabra, dice, en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. En resumen, ustedes vean Juan 1:1, Juan 1:14, el Verbo es Jesús. Eso es lo que quiero que les quede claro. Entonces ya vamos a terminar.
Y ahí vienen todos los textos importantísimos en que nos basamos. Por ejemplo, el Salmo 92 dice, da una medida de la afirmación de Jesús de ser el principio y el fin. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. La palabra Jesucristo, hermanos, no tiene principio ni fin. Ese es el punto, ¿no? También Miqueas nos dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Son textos que están en el manualito, el librito que les digo. Ok, ¿cuánto me falta? 4 minutos. Miren, esto que ven ahí, ¿cómo se llama esta hermana, hermano Baltasar? ¿Hermana? Carmen, miren Carmen, hermano Carmen. Hay un librito que tienen los hermanos, tiene Baltasar. Ese es el meollo del asunto. Son los dogmas que usted decía, lo que ellos creen y lo que estamos estudiando, cómo confrontarnos con la Biblia. El 1, 2 al 8, que Madre de Dios, ya lo vimos, estamos viendo, un dogma. Virgen Perpetua, otro. Inmaculada Concepción, Asunción Corporal. Y la 5, mediadora y abogada, que es la que nos falta. Y la 8. ¿Sí? Eso es lo que nos falta. Ahí lo voy a explicar, pero ahorita ya no me queda tiempo. Además voy a tratar de resumir para que entre lo que dice el sacramento. Nomás voy a adelantar lo que me quedan 2 minutos, 3 minutos, que pudiéramos ver el otro domingo. David Figueroa, ¿verdad? Entonces lo sigo porque no acabé. Entonces dice, el rezarle a María es similar a pedirle a alguien que ore por ti. Eso lo vamos a ver el otro domingo. Pero ahorita va a ser un adelanto leve nomás. Ya terminé en la parte de la deidad. Yo creo que ya ustedes ya explicaron, porque quedó bien entendido. Ya les dije que ustedes si quieren leer acerca de la Septuaginta, hermana Carmen, si quieren investigar, lean algo de la Septuaginta, lo que ya nos asesoró Hugo acerca de los macabeos, quiénes eran, acerca de la Septuaginta, que es la Septuaginta, cuando se escribió, Jesús y los apóstoles también le hicieron caso, pero no a los libros apócrifos, y lean algo de los libros apócrifos. Según, lo más importante es Segunda de Macabeos, porque les repito, de ahí se toman ellos para refutar lo que dice el Nuevo Testamento, no nosotros, lo que dice el apóstol Pablo, lo que dicen los hebreos. Ellos, aunque dice ahí, dicen, no, hay que hacer esos nombres. ¿Por qué? Porque se basan en libros de dudosa procedencia, que no son inspirados por el Espíritu Santo. Con eso, prepárense para el otro domingo, si Dios quiere, y aquí terminamos la parte 3. Dios les bendiga. Amén.